podcast La Jerga Teatral, proyecto cultural del Servicio Social por la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición. Mi nombre es Mónica Paola y mi compañera es Avi Luna, mucho gusto. Somos estudiantes de la licenciatura en arte teatral y en este podcast les vamos a brindar entrevistas con todos los invitados del lujo del medio artístico teatral. El día de hoy tenemos una invitada espectacular. Así es, ella es actriz, directora, dramaturga, titiritera, cantante y artista en general. Ha escrito y dirigido obras de teatro como Esquela, La Petite, entre otras, así como también ha actuado en Alfa y Ricardo III y muchas más. Ella es licenciada en el arte teatral por la UNI, magíster en estudios teatrales por la Universidad Autónoma de Barcelona, la Universidad Pompeu Fabra y el Instituto de Teatro con la especialidad en teoría y práctica de la dramaturgia. Y como estudiantes hemos tenido la fortuna de tenerla como maestra. Le damos la bienvenida a Marilú Martínez Rodríguez. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, ¿y tú? Bienvenida, Marilu. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un honor tenerte con nosotras en este primer episodio de la tercera temporada de La Jerga Teatrera. No, el gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. ¿Cómo te sientes el día de hoy, Marilu? Bien, contenta de estar aquí con ustedes, de tener esta oportunidad de platicar y que pues el público conozca un poquito más acerca de nuestro quehacer. ¡Qué bueno! No, pues nosotros estamos muy felices de tenerte aquí. Bien, Marilu, tenemos una dinámica para que agarremos como un poquito más de confianza, para que... ok, te voy a decir, esta dinámica consiste en que te voy a decir unas palabras y tú me vas a decir qué se te viene a la mente, ¿verdad? ¿Qué significan para ti? ¿Qué se te viene a la mente? ¿Ok? Bueno, entonces te voy a decir estas palabras y tú me dices lo que se te venga, ¿ok? Bueno, la primera palabra es teatro. Juego, Vocación, entrega, intuición, conexión, pasión, amor, sueño, todo, títere, amigo, máscara. ilusión. ¡Wow! ¡Qué inspirador, May! Y ya, se acabaron. Inspiradora, Marilu. Oye, ese juego siempre de pronto como que nos saca, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Qué decir? Sí, es para que agarremos un poquito más de confianza, nos agarremos confianza, ¿ok? Ok, está bien. Bueno, muy bien, Marilu. Si te parece, comencemos con nuestro podcast, ¿verdad? Ok. Bueno, nos gustaría que nos platicaras cómo te describes a ti misma, cómo Marilu se ve a ella misma. Pues me veo como una persona eh, muy clara con lo que desea. Soy una persona también un tanto retraída a veces, eh, creativa, una persona muy responsable y muy sincera, muy directa. Así me describiría yo. Sí, muy directa, Marilu. Eres muy directa. Muchas veces, Tú me dirás. sí, yo te diré, muchas veces sí me quedaba en clases y como, porque sí eres muy directa. Pero, ok, está bien. Esta pregunta, cuando la estábamos realizando, dijimos, ok, o sea, nosotros tenemos una descripción de Marilu, pero queremos saber cómo se ve Marilu a ella misma, ¿sabes? Y es difícil siempre como responder, por lo menos a mí siempre se me hace un tanto complicado hablar
de esa percepción que yo tengo de mí misma, porque pues también sé que muchas veces no es la misma que recibe el público o las personas que nos conocen, ¿no? Porque muchas veces uno da una impresión y en realidad pues a veces eres otra persona realmente en el fondo. Sí, claro, claro. Bueno, conocemos una parte de tu historia, Marilu. Sabemos que antes de ser artista habías entrado a estudiar a la carrera de medicina. ¿Cómo, cómo fue que decidiste tomar otro rumbo y dedicarte a las artes? ¿Cómo nace este amor por las artes? Te preguntamos esto porque nosotras también tuvimos experiencias parecidas cuando ya teníamos un camino trazado y luego elegimos este. Quisiéramos que nos contaras qué pasó dentro de Marilu en ese momento clave de su vida. Pues lo que pasó es que un día me desperté y ya no quise regresar a donde estaba estudiando, ¿no? Y no es que se haya dado así solamente en esa ocasión, sino que también tiempo atrás ya lo estaba yo como meditando un poco, aunque a lo mejor quizá no le había prestado mucha atención, pero el día que tomé la decisión de no regresar fue porque pues hice conciencia de que lo que estaba haciendo pues realmente no me estaba haciendo feliz, ¿no? Estaba sintiendo yo mucha presión, pues disgusto, ¿no? No iba con ganas a la escuela, entonces pues de pronto yo me empecé a preguntar por qué me estaba pasando eso y fue que empecé a sentir que pues que estaba tal vez equivocada, ¿no? En el camino que había elegido. Yo había decidido entrar a medicina y la verdad es que la medicina me gusta, me parece una carrera muy importante, ¿no? También para nuestra sociedad, porque pues obviamente gracias a la medicina se han dado muchos adelantos en ciencia, en muchas cosas. Y la verdad es que aunque me gustaba la carrera, yo sentía que no me hacía completamente feliz. Y como yo desde muy pequeña siempre tuve la inquietud de, pues, de como hacer teatro, de hacer baile, de, pues, de realmente como involucrarme más en el rollo artístico, pues como que empecé a hacer conciencia de eso, ¿no? O sea, un día dije, ¿qué pasó? ¿Por qué mi camino se desvió? Y sentí la necesidad de buscar hacia otro lado, ¿no? Que en este caso fueron las artes escénicas. A mí siempre me había gustado bailar, me había gustado cantar, me había gustado estar como en el ojo público, por así decirlo, familiar más bien, ¿no? Porque siempre fui muy inquieta y siempre me vieron así en mi familia, ¿no? Como una persona muy inquieta, muy loca, como luego nos dicen a todos de pronto, ahí va la loquita, ¿no? Entonces, pues bueno, así un día desperté y te digo, sentí que tenía que cambiar de rumbo y pues fue arriesgarme también porque la verdad es que aunque a mí me había gustado mucho todo esto del rollo artístico desde pequeña, hubo una época en mi vida en la que me alejé de eso, o sea, me dediqué más al deporte, empecé como a mi energía a canalizarla en otro sentido, pero a fin de cuentas yo sentía que algo dentro de mí me decía que podía actuar, ¿no? Que podía interpretar personajes, que podía jugar al rollo de la actuación. Y pues así fue, empecé a buscar y di con la facultad y pues dije, pues allá voy. Wow. No, pues qué interesante, Marilu. Oye, ¿y recuerdas un cómo fue tu primera vez sobre un escenario o una anécdota que tengas muy marcada? O sea, ¿cómo fueron esas primeras veces donde Marilu se encontró ya sobre muchas personas hablando de en una función o sí?
La verdad que sí, fue muy, muy importante y muy revelador el momento en el que por primera vez me sentí observada y que fue prácticamente el día que presenté mi examen de admisión, ¿no? Para la facultad, donde pues con un grupo de compañeros tuvimos que armar una escena y entonces estudiar como lo que íbamos a hacer y luego presentarlos. Y ese momento en el que yo me sentí observada y sobre todo que sentí que empecé a conectar con el juego y el rollo de estar en la escena, fue un momento que me hizo muy feliz. O sea, yo sentí mucha felicidad en ese momento, más allá de que yo pensara, ojalá que pase, ¿no? Ojalá que me elijan y entre a la carrera. O sea, ese momento a mí me dio mucha felicidad, ¿no? El estar ahí, el estar con el compañero, el estarlo viendo y al mismo tiempo estar como jugando en la escena, a mí me hizo muy feliz. Creo que ese momento siempre lo recuerdo. Y hubo otro momento, es que luego uno se llena de anécdotas conforme vas experimentando la escena, ¿no? Y explorando la escena. Pero hay otro momento que a mí me golpeó literalmente, porque estaba en una obra y yo en esa ocasión no tenía un personaje principal, era un personaje de comparsa, entonces formaba un cuerpo como de mujeres dolidas, ¿no? Que iban como encapuchadas, con unas ropas largas, en fin. El caso es que teníamos un momento donde entrábamos escena, pero estaba muy en penumbra la escena, muy oscuro todo. Y de pronto teníamos, bueno, pues una coreografía, ¿no? Que era parte de las acciones de la obra, que de alguna manera eran muy simbólicas también. Entonces, en un momento en la coreografía íbamos hacia el piso, como que nos dejábamos caer en piso, y literal me di así de golpe seco en la cara en el piso, como que no calculé, ¿no? Bien esa caída y de verdad yo pensé que me había quebrado la nariz. O sea, es la única vez que yo he sentido como un accidente en ese sentido, ¿no? Eh, de estar en la escena y haber perdido el control. Claro, yo iba empezando a hacer teatro, entonces para mí fue así como ¡ay! Casi yo sola me rompo la nariz, ¿no? O sea, ni siquiera por alguien más, o sea, un descuido mío. Y ese fue un momento como muy revelador porque me golpeó, me sacudió, vi estrellitas, ¿verdad? Y en algún momento perdí como el sentido de la escena por el dolor que me dio el golpe, pero y luego, bueno, fue como recuperar y seguir y estar, pero sí, nunca olvido ese golpe, ¿no? Y la verdad ha sido la única vez que me he pegado fuerte en la escena y que quizá nadie lo notó porque, pues te digo que íbamos encapuchados, entonces fue un rebote que yo hice y que me di sola y mi dolor fue interno porque nadie pudo, nadie pudo verlo. No, no, sí, suele pasar que de repente te das un golpe y es como, el show tiene que seguir. Sí, disimula, por favor. Sí. Sí, tú sientes que todo el mundo te vio, ¿no? Pero dices, no, pues éramos un montón ahí como quiera en la escena, nadie se dio cuenta de eso, pero sí, lo padecí ese momento. Sí. Digo, como cuando te pegas en el dedo chiquito que estás como, ay, sientes de cuenta que ya, o sea, que te lo quebraste y que te estás desangrando y todo, y es como algo interno y tienes que seguir como de, sí, estoy bien. Sí, no pasa nada. Puede pasar, claro. O te ríes y ya. A mí también en un ensayo en la facultad, el tercer semestre, era la materia de caracterización de la voz, pero estábamos haciendo una obra, o sea, estábamos actuando en escena como quiera. Entonces, Wendy, una compañera, me hacía era como un paso de baile y así como que ¿cómo se dice? Que te haces para atrás y te sostiene la espalda, ¿verdad?
así como cuando te hacen así y tú te vas para atrás. Entonces me fui, le di muy fuerte y como que pues me le fui, se le fue el peso, ¿verdad? Mi peso, y me pegué en la cabeza en el piso y se escuchó todo el golpe y yo nada más me reí, o sea, ya me dolió hasta después, pero ya nada más te ríes en el momento. Pues cuando no pasa mayores, la verdad es que pues uno, sí, en el momento pues sueltas la carcajada, ¿no? Y ya está. Yo he tenido así varias como anécdotas al respecto, ¿no? Pero esa nunca lo olvido, la de el golpe que me di yo sola en esta obra que se llamaba Conmemorantes. Esa obra la dirigía David Gómez, uno de que fueron de los primeros maestros de la Facultad de Artes Escénicas. En esa te digo que sí, me di sola. Pero hay otras donde, por ejemplo, sí me metían una cachetada y recuerdo muy bien que en los ensayos, pues ya saben, ¿no? Siempre aquí das la cachetada y tú te mueves y todo. Pero en esa obra que se llamaba Baño de Mujeres, que sí, resulta que en una función, pues a mi compañera se le fue la mano, ¿no? Y me volteó, o sea, literal me aventó al piso, o sea, me la dio tan fuerte que pues, me fui al piso, o sea, nunca había pasado eso en un ensayo, pero en función se emocionó de más y sáscatelas, ¿no? Que me la suelta. Y yo me fui así que con la que tenía al lado también. Entonces sí fue también eso pues un golpe para mi ego, porque la verdad fue así que, oye, ¿por qué no controlaste ese golpe, no? Y bueno, los golpes en la escena siempre son un riesgo. Y no es la única vez que también me sonaron en otra obra que era Fando y Liz. Recuerdo que yo ya casi en la escena final moría. Y entonces mi compañero como que habíamos tenido una discusión, ¿no? Bueno, para empezar, el personaje estaba paralítico, entonces no podía mover las piernas y pues, el Fando la sangoloteaba mucho, ¿no? Y al final que ya la mata, prácticamente, mi compañero toma mi mano y me la avienta. Y pues como yo ya estoy muerta, ¿no? Pues yo no puedo detener el impulso de que me lanzara el brazo. Entonces me lo lanza y mi brazo rebotó en el piso. No les puedo decir el dolor que sentí. Me salió la lágrima, estaba yo así muerta y me salió la lágrima. Claro, él también se sintió culpable y todo el rollo de que perdóname, no lo controle, ya saben, ¿verdad? Pero sí, esa vez también me dolió mucho ese golpe. Oye, luego ahora que hago memoria, siempre he pasado por ese tipo de cosas. De que qué pasa si no es uno el que pierde el control, es el compañero, ¿no? Pero bueno, nunca ha sido tan grave, nunca me he quebrado realmente nada, entonces todo ha quedado como en sustos, solamente. Sí, Marilio, yo también tengo una muy marcada cuando estábamos viendo Ricardo III. A mí me tocó ver cuando el otro actor que él hacía de Ricardo te sangoloteó y yo me quedé así de wow, wow. Sí, que era Ricardo. Y luego tiempo después nos dijiste tú, no, o sea, en realidad sí fue de verdad, o sea, se le fue la mano. Sí. Sí, también cuando me pesca del cuello, ¿no? Que hace una acción donde me pesca. Esta vez también pues se le fue un poco la energía y se escuchó así ¿no? ¿Sabes? Como en el cuello donde me dio el golpe súper fuerte y yo así como nomás pelé los ojos. Y yo, ok, está bien. Y seguimos. Sí. Es que el teatro es de alto riesgo. Sí, claro. Bueno, sí, claro. Oye, Marilu, sabemos que una vez que te gradúas de la Facultad de Artes Escénicas, nace en ti un interés por el teatro de títeres. ¿Por qué decides inclinarte a esta área y qué es lo que hace a este tipo de teatro tan especial para ti? Pues fíjate que el teatro de títeres, yo tuve mi primer encuentro, cercanía en la facultad. Mis maestros fueron Elvia Amante y César Tavera, los fundadores de Baúl Teatro. Ellos fueron los que en aquel entonces se encargaban de dar la asignatura optativa de teatro de títeres, ¿sí? Y la verdad es que ahí fue, digamos, la revelación para mí, ¿no? Claro, yo ya
como cualquier otra persona, pues había visto títeres en la televisión, ¿no? O sea, pues, ¿quién no conocía Plaza Sésamo? Pues cosas que han pasado, ¿no? Topollillo, que era uno de los personajes que a mí me fascinaba de chiquita, me encantaba la serie de Topollillo. Y bueno, cuando conocí a Elvia y a César, la verdad es que el mundo de los títeres se me planteó de una manera muy distinta a como yo lo concebía. Y cuando yo salgo de la facultad, eh, el primer lugar al que yo acudí o al que yo dije, puede ser que les interese que yo trabaje con ellos o algo así, fue con ellos, ¿no? Bueno, aparte porque yo había hecho un servicio social con ellos, parte de mi servicio social lo había hecho con ellos, entonces también ya me había involucrado antes de salir de la facultad un poco como en el rollo que ellos traían de la casa, museo, teatro y todo esto. Entonces también ahí ya se me había quedado a mí como algo, ¿no? Me gustó mucho cómo descubrí esta disciplina, este mundo de los títeres, luego ese encuentro que empecé a tener con ellos en el servicio social. Y pues al final, un día en un festival, recuerdo, creo, me acerqué, los vi, me acerqué a ellos y les dije, pues, si alguna vez necesitan de alguien, algún día necesitan de alguien, pues yo estoy disponible, ¿no? Y la verdad es que, pues me llamaron, ¿no? Una sorpresa así muy grande para mí porque dije yo, ay, ¿qué? Sí, claro que sí, ¿verdad? Allá voy. Entonces, así fue que empezó mi gusto, mi pasión por los títeres. La verdad es que, no sé, siempre me he preguntado qué es lo que ha despertado en mí, ¿no? Ese mundo. Y pues igual que el teatro me encanta, o sea, pero pues, no sé, encuentro algo distinto en el universo de los títeres. Excelente. Sí, me Wow. imagino que el, sí, hay algo diferente, ¿no? Al estar actuando tú como tal en el escenario, al ya el adentrarte en esa elaboración de lo que son los títeres y la caracterización de las voces, o sea, no, yo no Sí, lo he experimentado, pero sí me imagino que es una rama del teatro muy, muy linda y muy diferente a lo que hacemos normalmente como actores, ¿no? sí, claro. Lo que pasa es que, pues, cuando tú estás como actor en la escena, hay una disposición del actor distinta a cuando estás acompañado de un elemento, de un objeto, que a fin de cuentas lo es, no es un objeto inerte, pero que a la vista del público pues cobra vida. Eh, la verdad es una sensación muy especial la que a mí me provoca tener como ese encuentro, ¿no? Con el elemento. Y la verdad es que creo que además de ofrecernos como universos mucho más extraños, ¿no? Porque a fin de cuentas son seres extraños los títeres. Eh, Como actores te exigen también un entrenamiento distinto, ¿sí? Hay un trabajo que me gusta mucho que es el trabajo como de coordinación y disociación que tiene que tener el titiritero y me gusta mucho ese desdoblamiento porque siento que exige al actor una atención muy especial, distinta a cómo se movería uno en la escena, ¿no? Con tu cuerpo, con tu voz, siendo tú, siendo ese personaje, ¿no? Pero a fin de cuentas partiendo de tu ser. El desdoblarte y crear esa dualidad en la escena me parece fascinante. Sí. Sí. ¿Cuál ha sido el obstáculo más grande que se te ha presentado al adentrarte en este mundo de los títeres? Yo creo que de los obstáculos, si hablamos en cuanto a técnica, quizá radicaría ahí, ¿no? El entender
que no soy yo lo más importante en la escena, sino también ese ser al que yo estoy acompañando, ¿no? Y de pronto poder pulir la técnica en ese sentido, o sea, entrenarte para poder coordinar bien eso, pues creo que de pronto se vuelve un problema si no llegas a entender como ese misticismo que existe, ¿no? En el trabajo con los títeres. Pero fuera de eso, de los obstáculos que a lo mejor como actores nos podemos encontrar al momento de entrar en el mundo de la manipulación de los títeres, no siento que me haya encontrado con problemas para dedicarme a ese arte. Sí, por ahí va la pregunta, ¿no? No lo he sentido así, no he sentido que sea un problema. ¿Y tienes algún tipo de títere con el que tú digas, me encanta trabajar? O sea, ¿con cuál te gusta más trabajar, Marilu? Pues de todas las técnicas con las que he tenido oportunidad de desarrollarme como titiritera, la verdad es que de las que más me gustan es los títeres de mesa, que son manipulación directa o indirecta, ¿no? Como estos que se trabajan en cámara negra y que de pronto el titiritero también está expuesto, se puede ver como ese trabajo. Esa es una de las técnicas que más me gustan, pero me gustan todas, ¿eh? O sea, digo, de las que he trabajado, marioneta, títere de guante, títeres de varilla. La verdad es que cada técnica tiene lo suyo y su complejidad, ¿no? Y hay que entenderla muy bien y hay que trabajarla mucho para que nos salga bien la cuestión de la animación. Pero sí, yo creo que de mis preferidos son esos, los de manipulación directa, y también ahora me llaman mucho la atención, bueno, ya desde hace unos años, los títeres que son híbridos, es decir, que de alguna manera se fusionan con el cuerpo del actor para crear la ilusión de esa forma o esa figura que es el títere. Eso también me gusta mucho, me está interesando mucho como estudiar sobre ese tipo de técnicas y bueno, que tengo como también esta inquietud de poderle en algún momento sacar más provecho a eso. Sí, y ¿puedes hablarnos del proceso de exploración del títere para terminar dándole vida? Fíjate que los procesos son distintos según las técnicas, siento yo, porque primero hay que entender la técnica, cómo está hecho el títere, de qué material está hecho, no dimensiones, peso, forma, o sea, hay que entender como en cuanto a estructura muy bien cuál es esa esencia del títere, ¿no? Eh, y luego una vez que entiendes como las técnicas y la forma en la que tú como titiritero te vas a relacionar con este mecanismo, creo que lo más importante luego es encontrar esa conexión interna, ¿sí? Que más allá de la forma o más allá de entender la técnica de movimiento de mi títere, cómo yo puedo conectar, ¿no? Entre mi ser y el ser que se está proyectando, ¿no? Entonces, poder culminar en crear esas dos ilusiones me parece que es lo más maravilloso de lograr, ¿no? Que tú dices, yo veo al actor, pero veo al títere y yo ya inmediatamente siento que el títere es un ser independiente, ¿no? Entonces, si podemos lograr eso, pues creo que ya se cierra el proceso. Si todavía vemos como esa dificultad técnica en el titiritero, ¿sí? Y vemos entonces que se nos muere el títere en la escena, pues bueno, ahí hay cosas que habría que resolver, porque son como cables que no están conectados, ¿no? Y que están haciendo cortocircuito en lugar de estar como fluyendo energéticamente. Sí, o sea, se puede decir que así como cuando trabajamos con nuestro cuerpo, todo está conectado, ¿no? Que si la voz, que si las piernas, que si
todo, ¿no? La proyección de la energía. Entonces, el títere se puede decir que pasa a ser pues una parte más de ti, ¿no? De ti como actor, ¿no? Ya en escena tiene que estar esa conexión porque finalmente es el trabajo que estás haciendo como actor, ¿no? Sí, es que es una extensión tuya, sin embargo, tiene una personalidad, tiene una forma, tiene una necesidad escénica, ¿no? Que hay que entender muy bien y comprender muy bien. Y tú no puedes, de alguna manera, estar por encima de eso, ¿no? Siempre tienes que estar sujeto a las necesidades del títere en la escena. Wow. Oye, Marilu, ¿y tienes algún títere de tu creación al que le tengas un cariño especial o que te sientas identificada? Sí, sí tengo dos títeres y que de hecho son parte de un proyecto que yo realicé que es la obra de Estación Invierno, Estación Iber. Es un texto que yo escribí ya hace algunos años, allá por el 2012 fue que la terminé esta obra y yo la monté en el 2014, la monté con títeres. Entonces, los títeres que creé para esta puesta en escena, pues son como, digamos, unas versiones mías, ¿no? Porque la obra de Estación Invierno, pues habla de un viaje que hace estos personajes para realizar estudios de posgrado. Y de alguna manera la obra está relacionada con mi experiencia de viaje, precisamente que yo hice para estudiar mi posgrado en estudios teatrales, ¿no? Entonces, pues de alguna manera hay ciertas características que tomo mías, ¿no? Y que las traslado a los personajes o anécdotas o experiencias que yo experimenté en determinado momento y que traslado a los personajes. Entonces, digamos que son como una versión mía, ¿no? Aunque hay mucho de ficción alrededor de la obra, ¿no? Pero sí estos dos personajes que es Nuria y Catalina, que son las amigas que se encuentran en España, allá en Barcelona, pues digamos que sí son como dos pequeñitas yo. y como dos yo en distinto tiempo. Entonces a estos personajes les tengo mucho cariño, la verdad, porque además de que revelan una experiencia del viaje, ¿no? De lo que es desear un cambio en la vida o una superación personal. Más allá de eso, creo que de alguna manera me hicieron valorar mucho todo el trabajo, ¿no? Todo lo que viví, todo lo que experimenté. Entonces, la obra siempre me causa cierta melancolía por el viaje, por la historia de cada una de ellas, ¿no? Que a fin de cuentas también es una obra que habla del amor y el desamor, del apego y el desapego. Entonces, pues bueno, les tengo mucho cariño a estos títeres. Son unos títeres que hice con la técnica de barra, que es como muy parecida a lo que sería una marioneta, pero estos títeres, en lugar de tener su cuerpo completamente sujetos a hilos, solamente tiene dos hilos que mueven las manos del títere y una barra de metal que es, digamos, el mando principal de donde se sostiene la cabeza y el cuerpo del títere. Entonces, también me gusta mucho la técnica, me gusta mucho cómo quedaron, pero bueno, además también en la obra hago como otras versiones de otra técnica de los mismos personajes, que es la técnica de teatro de mesa, de manipulación directa. Entonces, digamos que los personajes están tanto en barra y luego en técnica de mesa o de manipulación directa. Y son dos personajes que me gustan mucho por eso, porque creo que tienen mucho de mí. Sin querer, queriendo, hice como una obra no biográfica, pero sí que encierra
una experiencia muy personal que, que me mueve mucho siempre cuando hablo de ella. Qué bonito y qué interesante eso de como plasmar de alguna manera una parte o una historia de tu vida, ¿no? En una obra artística. ¿Cómo, o sea, cómo trasladas eso? Cómo lo plasmas como artista? Bueno, porque siento que pues muchas personas tenemos también esa inquietud, ¿no? De a veces inspiradas en alguna experiencia propia, hacer algo artístico, pero algo como ya sólido, algo que vaya más allá, ¿no? Que trascienda esa parte de ser humano a artista, ¿no? A elaborar algo completo. ¿Cómo, o sea, qué nos dices de eso? ¿Cómo se logra eso? Eso me parece muy lindo y muy interesante. Pues es que fíjate que ha sido un aprendizaje muy grande para mí porque, como tú dices, ¿cómo puede trascender algo personal, ¿no? Eh, a algo que tú sientas que el público se va a identificar o va a poder leer eh, y también valorar. Escribir desde la experiencia personal siempre es difícil porque de pronto uno se puede juzgar mucho, ¿no? Siempre dices, ay, ¿esto a quién le va a interesar? O yo hice un drama de una cosa que no tenía nada que ver, ¿no? Y pues empiezan como muchas ideas y prejuicios respecto a tu propio trabajo. Eh, pero fíjate, creo que el acierto de haber escrito esta obra fue que no la pensé como para hablar de mí realmente, ¿sí? Nunca esa fue como la intención. Realmente cuando surgió la idea de escribir esta obra fue a partir de una imagen que yo observé un día que iba en el metro de Barcelona, iba rumbo hacia mi casa. Entonces recuerdo que ese día había estado en la escuela, ya iba, como que ya era tarde, ¿no? Ya iba a descansar a mi casa. Y recuerdo que mientras iba en el metro, yo vi a una chica que estaba muy conmocionada y como conteniendo sus lágrimas. Había mucha gente en el metro, para empezar, porque era como una hora donde había demasiada gente ya saliendo de trabajar o de lo que sea. Bueno, aparte siempre había gente en el metro, pero en ese horario el metro iba llenísimo. Yo iba de pie y apretados, ¿no? Íbamos apretados. Y total, yo de pronto volteo de esos momentos en los que te pones a observar, ¿no? Por lo regular no observamos, siempre vamos como pensando en nuestras cosas y en En nuestras nuestro obligaciones mundo. y nuestras preocupaciones, ¿no? Pero de pronto yo me detuve y vi a la chica, iba sentada, eh, y vi su rostro desencajado, o sea, estaba pasando por algo muy fuerte internamente y que se notaba cómo ella se estaba aguantando las lágrimas. Y llegó un momento en el que de pronto se le salió una y entonces ella nomás hizo así como me muevo mi brazo, me limpio, que nadie se dé cuenta que estoy llorando, pero era evidente que se sentía mal, ¿no? Y luchaba por como no quebrarse. Entonces en ese momento a mí me pasó una película por la cabeza, ¿no? De que, qué estará pasando esta chica que sea tan fuerte para que esté así. No necesitaba gritar para saber que algo le estaba pasando. Entonces eso a mí me movió mucho, aparte porque yo empecé también a conectar con cosas y yo dije, claro, pues yo también me siento a veces así porque estoy sola en una ciudad nueva, ¿no? Porque a lo mejor me está costando un poco de trabajo relacionarme con la gente o porque estoy teniendo presión en la escuela, ¿no? Porque claro, tú vas ilusionada, pero ya enfrentarte a la realidad, hacerte a la vida de ahí, ¿no? Aparte extrañas tus cosas, ¿no? Tu familia, tus amigos, todo eso. Entonces de pronto a mí me empezó también a pasar una película por mi cabeza y así fue como empezó mi necesidad de escribir la obra. Y de hecho la obra toda empieza en el metro, ¿no? Porque claro, ya después
esa fue una cosa. Ya después me empecé a detener a observar otro tipo de cosas en el metro, ¿no? Como el músico este que sube y toca y nadie lo pela, ¿no? Y de pronto está ahí. Entonces, bueno, hay este tipo de cosillas que están como ahí en la obra que hablan pues precisamente de que muchas veces uno puede ir en un lugar cargando toda una vida, ¿sí? Y nadie se da cuenta de eso. Entonces, para mí, eso fue como un detonante, ¿no? Sí, wow. Sí, claro, es ya cuando lo piensas así, sí, como que te sientes hasta chiquito, ¿no? De que, Claro. wow, tantas historias aquí en algo en algo que parece tan cotidiano, pero en realidad como que cada una de esas personas trae todo un bagaje o toda una historia y emociones y cosas que cargan, ¿no? Y, Exacto. y Exacto. también, Entonces, para mí fue como eso, a ver, ¿qué estaría pasando? ¿Por qué estoy pasando yo? O sea, ¿qué sería algo que, por ejemplo, yo no puedo revelar o decir o algo que no he superado, ¿no? O sea, como por ejemplo en el caso de uno de los personajes de Cata, porque les digo que la obra también habla como del amor o de ese primer amor de la vida, ¿no? Entonces el personaje de Cata pues habla de eso, ¿no? De ese amor que nunca pudo ser y y que siente que en algún momento la vida le ha jugado mal, ¿no? Pero a fin de cuentas, también te digo, conecto como con esas emociones que tuve hace muchos años y que de alguna manera uno sigue arrastrando y, y pues es eso, ¿no? Son experiencias de vida y bueno, fue como ir colocando ciertas piezas en determinado momento e ir construyendo la historia de estas dos chicas, ¿no? ajá, sí, qué interesante saber eso. Yo no lo sabía. Gracias por compartirlo con nosotras. Y he ahí la importancia de observar, ¿no? De, pues como humanos y como artistas, el observar a nuestro alrededor y darnos cuenta de que, pues de todo lo que hay y de que cada persona tiene una historia, ¿no? Y que de ahí podemos nosotros, desde ahí podemos actuar, desde ahí podemos crear más bien para identificarnos, para decir algo ya a nivel social, ¿no? A nivel humanístico, creo yo. Sí, 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 pero todo empieza desde algo muy particular, ¿no? Sí, claro. Y el teatro es eso, contar historias, que viven los Sí, personajes, claro. viven. Se escucha muy, muy interesante eso que dices tú, que conforme nuestras experiencias fuiste armando y colocándolo, o sea, en realidad es muy maravilloso, caray, es muy maravilloso, se escucha porque lo estás contando y se me está viniendo una película a la cabeza y sí, o sea, en realidad hay muchas cosas que realizamos y sin querer queriendo nos encontramos después en ellas. Sí, además fíjate que yo creo que, digo, en el caso de los títeres, ¿no? O sea, siempre hay algo de uno en lo que crea, ¿sí? Es quizá un poco evidente, ¿no? En el caso de mi obra, ¿no? Y por los que conocen mi historia y que de pronto reconocen ciertas cosas que los personajes tienen quizá de mí o que otras cosas no tienen de mí. Pero nosotros como artistas, como creadores, pues no podemos evitar de alguna manera dar como esa pincelada, ¿no? De lo que es uno en lo que haces. Entonces, estos personajes pues claramente sí tienen mucho de mí, eh, pero también pasa en otros tipos de títeres, ¿no? Que a lo mejor no se parecen ni físicamente a mí, ni a lo mejor tienen un lenguaje parecido al mío, pero hay algo que le da una esencia mía, ¿no? Entonces, el arte sí es, a fin de cuentas. Siempre va Sí. a ser Inevitablemente te expresas, porque está, expresas algo de ti. está dentro Ujú. de ti, exactamente. Oye, Claro. Marilu, y hablando de la obra La Petite que tú la realizaste, cuando la estabas escribiendo, hubo una parte donde tú dijiste, ok, esto va a ser
teatro de títeres o tú alguna vez pensaste en estar interpretando a la Petit físicamente? En el caso de La Petite sí fue completamente pensada para títeres, a diferencia precisamente de Estación, que la obra de Estación es una obra que yo escribí pensada para actores. Nunca la había visualizado como teatro de títeres. Eso se dio después, ¿no? Pero La Petite sí, desde que surgió la idea de hacer una obra nueva de títeres, yo quise hacérsela a ese personaje, porque el Appetit es un títere que yo había realizado hace algunos años atrás, ¿no? Como parte de mi propia exploración para ir perfeccionando la técnica que estaba trabajando de la construcción de ese tipo de títeres, pues salió una bailarina y la bailarina yo ahí la tenía siempre en la mesa, ¿no? Porque tardé mucho tiempo en hacerla, la hacía en mis ratos libres, ¿no? Entonces eso es algo que a mí me gusta mucho hacer, las manualidades me relajan y construir títeres, la verdad es que para mí siempre es como un relax. Entonces estaba trabajando como la técnica, tratando de perfeccionarla y pues ahí la fui haciendo poco a poco la Petit y de pronto salió una bailarina. Entonces no había concebido, este títere va a ser una bailarina, sino que se fue dando de ahora le hago así los pies y se me ocurrió hacerle pies en punta como bailarina y entonces así se dio, no, pues va a ser una bailarina y ahí la tenía. Y cuando pensé en mi siguiente obra de títeres, inmediatamente dije, tengo que hacerle una obra a ese títere. Y así fue. Un día dije, a ver, tengo estos objetos, que son objetos así como de antaño, no tenía un payasito musical y otras cositas, y dije, a ver, este títere y estos objetos, ¿qué podemos hacer con ellos, no? Obviamente la idea también se empezó a reforzar de hacer esta obra, porque yo iba a ir a un festival en Jalapa, el Festival Adultíteres, ese año, y en el festival nos pedían que si podíamos llevar como un fragmento de algún otro trabajo, ya sea como en proceso de producción o algo que quisiéramos mostrar, ¿no? En una ensalada de títeres, así le llamaban ellos, que se realizaba como en un barecito, ¿no? Ya al final del festival y se hacían pequeñas presentaciones de todos los participantes en el festival. Entonces, pues yo quise participar en esa ensalada y dije, pues me voy a llevar al Appetit y voy a hacer una secuencia de acciones como una danza, ¿no? Y entonces, pues improvisamos ahí en la manipulación a dúo y con una música, ¿no? Y eso fue lo que presenté. Pero ya desde que íbamos al festival con Estación, ya íbamos pensando en que íbamos a hacer la obra del Appetit, ¿no? En este caso, Carla Soto, que era la que me acompañaba, yo ya la había invitado también como para trabajar la obra y también ya había invitado a Jaén, que también fue el que trabajó conmigo en Estación y que iba a trabajar con la Petit. En fin, ya la fuimos como maquinando y esta obra la escribimos en conjunto, es decir, hicimos una lluvia de ideas respecto a lo que queríamos hablar, ¿no? ¿Qué podría pasar alrededor del mundo de esa bailarina? Y tanto Carla como Eduardo me ayudaron mucho a como ir vaciando ideas y luego yo fui que hice toda la dramaturgia, ¿no? Pero sí la trabajamos en equipo. Y así fue que surgió. Entonces esa obra sí está pensada 100% para los títeres. Y aparte queríamos incluir como objetos también, no nada más que fueran títeres, sino también un poco teatro de objetos. Claro. Y sí, claro, como esa mezcla, ¿no? De teatro de títeres y objeto. ¿Cómo se logran los ambientes en las obras de títeres, estas atmósferas? ¿O en qué difiere del teatro con actores o cómo se logra? Mira, el trabajo de la puesta en escena para títeres no dista mucho de lo que podría ser un trabajo para actores, ¿no?
yo siento que la diferencia está en las dimensiones, ¿no? Depende de la técnica, del tamaño de tus títeres, ¿no? Pues será adecuar la iluminación para los pequeños espacios, que muchas veces son espacios que parecen como maquetas, ¿no? Entonces, sí tienes que adaptar ciertas cosas porque pues no vas a poder poner un lico tamaño real muchas veces ahí en la escena si es una escena muy pequeñita. Entonces, digamos que la creación radica en el entendimiento de la necesidad de la escena, ¿sí? De qué es lo que se quiere contar, qué se quiere crear, pero técnicamente pues hay que ajustarlo nada más en cuanto a eso, las medidas, ¿no? O sea, qué cantidad de luz vas a soltar para poder observar bien al títere, para que no se queme la imagen. Entonces, fíjate, a veces se piensa que, pues, que el teatro es como una cosa diferente y hasta lo que es el teatro, pero pues a fin de cuentas sigue siendo teatro, o sea, trabajamos con los mismos elementos, ¿no? O sea, hay iluminación, hay música, claro, existe el elemento del títere que es un objeto a fin de cuentas y que pues hay que cuidar que esté bien iluminado o que se distinga bien o qué tanto quieres que se vea el titiritero que no. Entonces, realmente te digo, yo creo que no hay más diferencia que poder entender como esa dimensión de la escena. Ok, muy bien. ¿Cuál Las consideras dimensiones. que es el mayor reto que tiene un actor al estar haciendo teatro de títeres, Marilo? Lo que les comentaba hace un momento, que el actor titiritero debe entender muy bien la técnica del títere, o sea, debe de conocerla y de saberla. Pues ya no digo yo cómo se construye, aunque para mí sí es muy importante que un titiritero tenga como esa capacidad también de la construcción, ¿no? Porque creo que se entiende mucho mejor la mecánica del títere teniendo ese conocimiento, ¿no? Pero la verdad es que el trabajo de disociación, el trabajo de coordinación, el trabajo vocal, hay muchas cosas que se juegan de una manera distinta en el teatro de títeres y hay que entenderlo así. Es un juego distinto. Sí, y por ejemplo, ¿tú notas algún interés diferente por parte del público, ya sea que tengan más interés por el teatro de títeres o que no sepan mucho de esto? O sea, que no, o sea, ¿cómo ves esto con el público? ¿Cómo le va al teatro de títeres? Lo que yo he notado en todos los años que tengo trabajando en el teatro, sí es que de pronto mucha gente sigue pensando que solo el teatro se va a hacer hacia un público infantil, ¿no? La mayoría de las personas piensa en títeres y dice niños, ¿no? Y bueno, es algo natural, ¿no? Porque de alguna manera estamos acostumbrados a verlo en la televisión, sí, porque hay una gran tradición de títeres también, otorgada por todo esto que mencionaba, que si Plaza Sésamo, ¿no? Los Muppets, ¿no? Y todo esto que, pues la verdad el público lo tiene muy, muy asociado a que está dirigido hacia principalmente al público infantil. Y pues de pronto es eso, ¿no? Que el público adulto puede decir, pues eso no es para nosotros, cuando la verdad es que nosotros, siendo adultos, nunca hemos dejado de ser niños, o sea, a fin de cuentas, seguimos teniendo un niño dentro. Y más allá de eso, ¿no? De que podemos disfrutar de un espectáculo también infantil, más allá de eso es que también hay espectáculos pensados, pues, para toda la familia o para el público adulto específicamente. Y el trabajo del artista es el mismo, ¿no? O sea, tú sigues ensayando, o sea,
igual te tienes que juntar, igual tienes que hacer un análisis de texto y de personajes o una propuesta escénica, o sea, el trabajo realmente no difiere ahí, o sea, más bien es la forma en la que se hace y sí creo que todavía en nuestra ciudad hay poco público que sí aprecia más el trabajo de los títeres porque siempre quiere como minimizarlo en ese sentido, cuando no debería ser así. Exacto. Sí, claro. Bueno, entrando a otro tema, Marilu, ¿nos podrías hablar si alguna vez has hecho teatro de máscaras? Sí, me ha tocado como actriz incluso sí trabajar la máscara hace muchos años también ya de eso, pero la última obra que yo trabajé y donde usamos máscara fue un proyecto de laboratorio que realizamos en la facultad de la obra Los Ciegos de Metterling. Y ahí fue donde utilizamos la máscara. Todos los personajes tuvieron que tener como este rostro trabajado de esta imagen plástica. Y pues el trabajo de la máscara también me gusta mucho, aunque sí lo he trabajado pocas veces, sobre todo yo fuera. En la escuela lo he trabajado mucho más a nivel pedagógico, ¿sí? Es como más la he utilizado, el estudio de la máscara, para el trabajo corporal que necesitamos nosotros hacer en la clase de expresión. Entonces, es un área que también me gusta mucho, que he explorado más en la pedagogía. Sí, para quienes son externos a la Facultad de Artes Escénicas, Marilu fue nuestra maestra de las máscaras y la expresividad corporal en tercer semestre y la verdad que fue una materia bien intensa, bien pues de mucho trabajo y exigencia corporal, pero la verdad que ha sido de mis materias favoritas porque yo me acuerdo que después de terminar esas clases yo sentía que realmente me estaba preparando como actriz porque era como una preparación de pues de mente y cuerpo, porque trabajabas no solo la resistencia física, sino también esa disciplina mental, ¿no? Me acuerdo que cuando quedábamos en una pose y sosteniendo el equilibrio, era como, no, sigue ahí, aunque te sientas que te tambaleas, tienes que seguir ahí, ¿no? Ahí está también ese trabajo de disciplina actoral, ¿no? Y ya después íbamos manejando como el neutralizar el rostro, poniéndonos una máscara blanca, neutra, para trabajar esta expresión corporal y después ya manejábamos pues lo que son las expresiones, más bien las interpretaciones, ya que íbamos avanzando, y bueno, hablando de esto, lo cuento porque también queremos preguntarte qué tan importante es este entrenamiento corporal en el artista, bueno, en el artista escénico y ¿tú entrenas diariamente o con qué frecuencia nos recomiendas hacerlo para mantener una correcta condición en esta profesión? El entrenamiento sí creo que es básico para el actor ya en estos tiempos, sobre todo porque las necesidades escénicas se han hecho pues muy versátiles, ¿no? O sea, sabemos que ya el teatro no solamente recae en la palabra, ¿no? En el buen decir, ¿no? Sino en toda toda esta forma que se vuelve simbólica muchas veces y que se traduce a partir de acciones físicas. Entonces, para mí el trabajo de un actor siempre debe buscar despertar al máximo todos los sentidos, ¿no? Y a nivel corporal, pues el liberar el cuerpo en el entrenamiento nos permite tener mejor soltura en la escena, ¿sí? Entonces, yo creo que los actores, pues ya desde finales del siglo pasado, tenían ya como por obligación entrar en el terreno del entrenamiento físico por estas nuevas necesidades de la escena.
Eh, yo creo que parte de mi trabajo y de mi proceso como docente precisamente ha sido darle ese valor al trabajo del actor. ¿Y qué tanto recomiendo yo? Yo creo que eso tiene que ser algo que no debemos de soltar nunca, ¿no? Claro, no vamos a hacerlo quizá con la constancia que lo haría un deportista, ¿no? De siempre estar, siempre, 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 pero porque ahí depende mucho de las necesidades de cada apuesta o lo que te exija cada apuesta, pero sí creo que debemos de mantener la condición, de siempre tratar de estar en la mejor condición física posible para que no nos cueste trabajo el hecho de entrar en distintos proyectos, ¿sí? Porque, pues es eso, se supone que nosotros como actores tenemos esa capacidad de cambiar y aparte sabemos que los ensayos son agotadores. A veces el público no mide, no dimensiona pasamos mucho tiempo a veces en los ensayos, además de trabajar las emociones, pues el tener despierto el cuerpo para crear la expresividad del personaje requiere de una conciencia física muy importante. Y la conciencia física solo se logra en el entrenamiento, o sea, es que no hay otra manera, ¿no? El público podrá darse cuenta de eso. Si uno dura inactivo mucho tiempo, ¿qué pasa? Se te atrofian los músculos, ¿no? Te empiezan los calambres, ¿no? Tu postura cambia, se modifica, ¿no? Y tiende a ser una. Entonces, lo que nos produce el entrenarnos, el hacer ejercicio y el estar en la búsqueda constante del movimiento, de poner en acción el cuerpo, a fin de cuentas, lo que quita son esos candados, ¿no? Libera el cuerpo, te hace más flexible, el tener la condición y la musculatura adecuada, pues te va a dar mayor fuerza en la escena, ¿sí? Aparte, hacer ejercicio nos ayuda a mejorar nuestra respiración y la respiración es fundamental para estar en la escena y poder hablar, ¿sí? Y que nuestra voz salga correcta y de la manera que la necesita el personaje, ¿no? Entonces el ejercicio activa en muchos sentidos el cuerpo, todo el cuerpo, mente, ¿no? Emoción y resistencia. Entonces, sí creo que es muy importante. ¿Con qué frecuencia lo hago yo? Yo siempre trato de mantenerme en forma. Yo desde muy joven practico el deporte y eso de alguna manera me invita como siempre a volver a él porque es como una adicción luego hacer ejercicio, ¿no? Necesitas como de energía para despertar y para sentirte vivo, ¿no? Ahora en estos tiempos no lo hago con la frecuencia que quisiera, sin embargo, no, una tarea siempre pendiente, ¿no? Además sabemos que con la edad también, es muy importante tener el cuerpo activo, muy importante. Claro. Sí, yo tampoco lo he hecho ya constantemente en los últimos meses, ahora que hemos estado estudiando en línea, pero sí, o sea, sí te Para pide, todos. sí, yo creo que todos, pero sí, sí te lo pide el cuerpo, ¿no? Sí te pide algo, ¿no? De perdido algo ahí, echarte una bailadita o alguna caminada, pero Caminada, sí, claro, sí. sí te lo pide, ¿no? Sí, Claro. creo que todos los actores en estos tiempos ya saben que es muy importante entrenar el cuerpo, ¿sí? Para mejorar la condición, la resistencia en la escena, para mejorar nuestro metabolismo, ya cuestiones muy básicas como seres, ¿no? O sea, el hacer ejercicio te hace feliz incluso, o sea, te hace más feliz. Sí, 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 pues yo creo que fue el cambiazo de que estábamos acostumbrados a una rutina y luego a estar encerrados y
y aquí como que te deprimes y caes en eso y así. Y a mí también me pasó que yo también estaba acostumbrada a una rutina de que caminar todos los días hasta la facultad y luego hacíamos ejercicio y todo. Y luego pues de pasar de caminar todos los días, de hacer ejercicio todos los días, pasamos a estar aquí encerrados y no poder hacer nada. Entonces cuando ya llevamos la materia el semestre pasado contigo, pues ya como que fue empezar otra vez a hacer ejercicio y todo. Hacía lo normal, caminar, salir en bici, pero de vez en cuando no era tanta la frecuencia. Pero el semestre pasado que tuvimos la clase contigo, que vimos otra vez ejercicios y ya la resistencia, la empezamos a trabajar y todo, eh, fue cuando me empezaba a cansar así, decía de que es que no, o sea, yo tenía otra condición, ¿sabes? Entonces, pues sentí la necesidad de que necesitaba otra vez reactivarme y empecé otra vez a hacer ejercicio aquí mismo en mi casa y salir a correr, andar en bici y así. Y es lo que dices tú, que cuando hago, a veces en las mañanas digo de que, ay, no quiero levantarme, o cuando me desvelo un día antes o así, pero cuando toca que haces ejercicio, sí, o sea, es cierto, el ejercicio te hace feliz y ya es como que me hace falta ahora hacer el ejercicio. O sea, Iba, tengo un buen humor cuando hago ejercicio y así. Sí, y claro. mejora muchísimo nuestra forma de percibir la vida y de percibirnos a nosotros mismos. Eh, Creo que es algo que sabemos la mayoría de las personas, que la importancia de ejercitar el cuerpo. Y como actores, pues de alguna manera siempre nos va a mantener en línea para cuando llegue cualquier tipo de proyecto poder rápido, ¿no? Irnos integrando en la dinámica del movimiento que requiera la escena. Eh, y pues eso, o sea, sí creo que los actores necesitan entrenamiento muy específico, ¿no? Según ciertas necesidades de la escena, pero debería de ser para todos como una obligación eh, por nuestro propio bien, por nuestra propia salud, ¿no? Porque el ejercicio Claro, mejora todo. Claro, exactamente. sí, Para por quienes nos supuesto. escuchan, Bueno, perdóname, lo que decía Paola de la materia del no, por semestre. favor. Gracias, Paula. Del semestre pasado fue el laboratorio de la puesta en escena. O sea, primero tuvimos máscaras, que fue una materia de mucha exigencia física, y la de laboratorio de la puesta en escena también era bueno, acondicionamiento físico, ¿verdad, Marilu? Sí, 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 el laboratorio pues lo que busca también es eso, como ir explorando qué otras cosas podemos encontrar en el movimiento, en la acción, en conectar con la palabra, a partir también como de precisamente de las actitudes, de las reacciones que se generan entre la interacción con el espacio y con el compañero, cuando se puede estar con el compañero, ¿verdad? Por supuesto. sí. Pero sí, quisiera hacer más ejercicio, la verdad, pero pues a veces los ánimos no están donde deben de estar, Ajá. pero bueno, es una lucha que todos tenemos que activar, ¿no? O sea, decir, pero una lucha bien, ¿no? Como por el bien de nosotros Sí. mismos. Bueno, y ahora cambiando un poco de tema, entrando ya más a lo económico, ¿qué nos podrías decir de cómo es sustentarse del arte? Eh, en tu camino como artista, ¿hubo una ocasión en la que se te cerraron puertas o sobrellevaste adversidades para llegar hasta donde estás ahorita? ¿Hubo momentos en los que tu trabajo dijo, ok, no me puedo mantener, o tú dijiste, ok, me puedo mantener de esto? ¿Qué nos puedes comentar de esto? Pues como todo, al principio es difícil. Sí, yo no voy a mentir porque sí es eh,
el empezar a relacionarte, a conocer el medio, no es lo mismo estar en la facultad donde todo se te da, allá estar tú sola y decir, ¿de dónde voy a sacar para hacer, ¿no? Para crear, cómo voy a hacer para tener un lugar donde presentarme. En fin, al principio la incertidumbre siempre es grande porque pues hay que empezar a relacionarse primero, a conocer el medio, ¿no? A conocer quiénes son los que se están produciendo o los que están invitando a la gente a trabajar con ellos. En fin, hay que entender como todo el gremio, la comunidad, ¿no? Teatral en nuestra localidad para saber por dónde podemos irnos moviendo. Entonces, al principio fue difícil como el posicionarme, ¿no? O sea, el decir, ya me están conociendo, o sea, la gente ya sabe que yo me dedico a esto y que pueden confiar en mí porque hago bien mi trabajo. O sea, pues al principio es difícil por eso, más allá del dinero, porque yo creo que al principio yo no pensaba tanto el dinero, aunque después obviamente se vuelve una necesidad, ¿verdad? Porque uno tiene que comer. La prioridad siempre era como saber que yo estoy aquí y que la gente conozca mi trabajo y todo esto. Yo tuve mucha suerte, la verdad, y digo, también fue un poco de suerte, pero también mucho de la iniciativa que uno puede tener como persona, ¿sí? Porque el trabajo no va a llegar solo. Se los mencionaba, yo al salir de la facultad, en algún momento me topé a César y a Elvia y yo me ofrecí, ¿no? O sea, fue como, si en algún momento necesitan de alguien, yo estoy aquí. Si yo no hubiera dicho eso, a lo mejor ellos no me hubieran contemplado, ¿me explico? Entonces, uno tiene que ir generando que las cosas se vayan dando. Entonces, a mí me hablaron y yo pude empezarme a relacionar, a darme a conocer, a seguirme entrenando, porque con ellos era constantemente estar trabajando sobre la próxima obra y luego dabas las funciones en la mañana, ya estabas ensayando en la tarde para la próxima función, en fin, o sea, me fui enrolando mucho en el trabajo y yo no creo que a mí se me hayan cerrado puertas, porque creo que lo que he buscado se me ha dado. Tal vez al principio sí te topas con cosas como, no sé, se te ocurre ir a hacer un casting para algún comercial o para algo así y que de pronto no quedes, ¿no? Pero eso nunca fue a mí como, ay, pobre de mí, ¿por qué no quedé? ¿Por qué no me eligieron? La verdad es que eso a mí nunca me preocupó. Yo siempre estuve muy clara en que quería hacer teatro y con la persona que me acerqué siempre se dio el poder trabajar. En la obra que yo he querido estar siempre se ha dado la oportunidad de trabajar. Me he dado el lujo de no estar en proyectos donde no he podido estar realmente, donde no me he podido dedicar al 100. Y digo dar el lujo porque a veces es difícil luego tener trabajo, ¿no? Pero, sin embargo, siempre he sido como muy clara con lo que he querido hacer. Y he estado como en los lugares correctos, creo. Entonces, más allá de que me he encontrado en algún momento de mi vida donde sí me empecé a envolver un poco como a ir a casting o este tipo de cosas, claro que me topé muchas veces, no, pues no me hablaron, no, pues ni modo. Entonces yo seguía haciendo teatro lo mío, ¿no? O sea, que era lo que más me gusta. Pero como sí, en un momento en mi vida me insistían mucho como, oye, vea este comercial o vea esto, y a fin de cuentas es trabajo, pues sí hubo algunos a los que fui y otros donde decía, no, a mí esto no es lo mío porque estar esperando ahí chorrocientos mil horas, ¿verdad? Hacer una cosa de 2 segundos, para mí era muy, muy, muy frustrante, ¿no? Entonces, eso era lo que más me podía a mí, decaer mi ánimo, ¿no? De decir, ay, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero más allá de querer tener la oportunidad, más bien era, me estoy perdiendo de hacer otras cosas y estar ensayando con mis compañeros. Entonces, no, nunca lo he sentido así, no creo que me hayan cerrado puertas así en la cara, porque la verdad es que nunca he ido a tocar puertas que no me interesan. Wow, excelente.
¿Qué le dirías a tu yo de 20 años? ¿Qué le diría a mi yo? Ay, Dios mío, ¿qué le diría yo a 20 años después? Pues la verdad es que le diría que se arriesgara más, que no se frenara en cosas, porque creo que muchas veces también a esa edad uno se frena, uno dice, se cree eterno, ¿no? Entonces dices, mañana, dentro de 1000 años, ¿verdad? Cuando sea tal cosa. Entonces a veces uno pospone muchas cosas por miedo, por inseguridad, por ideas que te vas creando tú mismo. Y dices, no, ahorita no, después. Entonces yo le diría a mi yo de los 20 que se arriesgara más y que insistiera un poco más en cosas que sabe que le gustan, ¿no? Y que no perdiera el tiempo a lo mejor en cosas que no valen la pena. Eso le diría. Que aplicara más en lo importante. Me cayó como anillo al dedo. Ahorita en mi vida. Que no era lo que no. Exacto. Sí. De repente sí fue como de... a mí también me hizo pensar. Muchas gracias. Sí, Bueno, gracias. porque aparte es que ahora en estos tiempos que estamos viviendo, donde no sabemos hasta qué día vamos a estar sanos y viviendo la vida que nos hemos construido cada uno de nosotros, la verdad es que yo hace 20 años nunca me imaginé que iba a pasar una cosa como esta, ¿no? O sea, pues tú te haces tus planes a futuro y dices, y se te va el tiempo, ¿no? Y ese futuro a veces no va a llegar. Entonces, así vas posponiendo a veces muchas cosas que te hubiera gustado hacer en determinada época y que ahora pues hay que hacer lo que sea en el momento preciso y que se sienta, ¿no? Entonces, pues es eso. Creo que eso también por eso me hizo reflexionar estos momentos, ¿no? De que si mi yo de hace 20 años se hubiera imaginado esto, entonces, bueno, ahora aplico vivo aquí, ahora y hago lo que me hace feliz. Aquí y ahora, como veíamos también en primer semestre con la técnica de Stanislavski, ¿verdad? En el aquí y Ahora, ahora. exacto, la escena al 100, la vida Claro. al 100. Oye, Marilu, ¿y cuál es tu jerga teatrera favorita? Pues la clásica, merd, mucha mierda. Mucha mierda. Mucha Excelente. mierda, así es. Y pues para finalizar, ¿qué consejo le darías a nuestros oyentes artistas? Pues que ojalá que esto lo escuche mucha gente que no solo se dedique al teatro, sino público que, que está cautivo, ¿no? Por nuestro quehacer y que se den la oportunidad de ir a disfrutar los espectáculos que se ofrecen en nuestra ciudad y sobre todo que se den la oportunidad de conocer a la gente que hace teatro aquí, o sea, de buscar quiénes somos, quiénes formamos parte de la comunidad teatral en nuestra ciudad, en nuestro estado, ¿no? Y que valoren el teatro, porque es un trabajo, una profesión que ustedes mejor que nadie lo sabe, requiere de mucho trabajo, de mucha entrega, de mucho esfuerzo y de pronto el pensar que todo nuestro trabajo no es valorado, pues eso puede de alguna manera lastimar, ¿no? Más allá de que si el ego, no estoy hablando de ego, estoy hablando de lastimar eh, lo que puede alcanzar nuestra profesión, ¿no? Porque estamos hablando de que trabajamos para la gente, para que la gente tenga una manera distinta de ver la vida o de reflexionar o de pensar. Entonces, pues yo le diría al público que se acercara no solamente al arte escénico, a todas las artes, pero bueno, que conozca
de teatro de títeres, que conozca de danza, que conozca de teatro callejero, que lo valore y que reconozca el trabajo que hacen los artistas. Claro, que se atrevan a probarlo porque finalmente es algo que alimenta su espíritu, ¿no? Como El alma. humanos, ¿no? Claro, el alma. Es algo que siempre, o sea, encontrándole el gusto, encontrando obras que tú conectes, es algo que siempre te va a sumar, te va a alimentar ese alma, y más en estos tiempos. Y más, y ahora con mayor razón, ¿no? Creo que la gente se ha dado cuenta de la importancia del arte en todos los Sí, sentidos, porque son los que nos han mantenido en el ánimo arriba, ¿no? Porque, pues sí, a lo mejor nos metemos aquí a las redes y hay tantas cosas que pasan en las redes, ¿no? Pero sabemos que siempre una canción, un concierto, una buena obra de teatro, algo siempre nos va a ayudar a motivarnos, ¿no? Porque nos llenan de ilusiones las cosas que vemos que hacen los artistas, nos motivan. Entonces, pues bueno, muy importante el arte. Claro, sí, el arte es el que nos ha estado salvando de la locura. Nos ha mantenido cuerdos, sinceramente. sí. Pues Sí, es que muchísimas. en realidad el arte está en todos lados. Es básicamente humanismo, o sea, el, el arte está en todas partes, donde sea lo podemos encontrar y es magnífico cuando vas a un lugar y te hablan de todo eso y lo conoces un poco ah, y es maravilloso. Sí, 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 definitivo. O sea, nos enseña muchas cosas, a comprender a los seres humanos principalmente y pues a darnos cuenta de que somos seres muy sensibles y, y con muchas necesidades de comunicarnos, ¿no? De compartir lo que sentimos. Así es. Canalizado en diferentes formas, ¿no? Se hace la Sí, música, se hace la pintura, se hace la danza, se hace la actuación. O sea, el arte siempre va a comunicar cosas y a compartir. Y eso es nos un hace humanos, reflejo. a fin de cuentas. Sí, es un reflejo de nosotros, ¿no? Quizá, yo creo que hasta el arte está dentro de cada persona, dentro de nosotros mismos, pero una vez que lo encontramos ya en algo plasmado, algo tangible o algo, sí, háblese de música, teatro, danza, de todo esto, pintura, te reflejas, o sea, reflejas algo que ya traes aquí adentro. Entonces, eso es lo padre de eso. Así Pues es. muchísimas gracias, Marilu, gracias por esta entrevista que fue maravillosa. La verdad es que nos vamos con mucho aprendizaje. Sabemos que nuestros oyentes también van a llevarse muchas cosas de esto, que fue una entrevista muy, muy grata y te agradecemos demasiado por estar con nosotras en este primer episodio de la tercera temporada de La Jerga Teatrera. Paola. Muchas gracias, Marilu. Nos vamos, como antes dicho, nuestra compañera Abby, que nos vamos con un enorme sabor de boca, conociéndote un poco más, tuteándote. No, pues muchas gracias. Te mandamos Ya casi un ya, abrazo, te mandamos un abrazo virtual, Marilu. igual. Te queremos mucho, y pues muchas gracias por haber sido nuestra madrina. No, gracias Sí, a ustedes por Ya ves. invitarme. De verdad, siempre platicar de lo que hacemos también nos hace valorar, ¿no? Todos los pasos, cada uno de los pasos que hemos dado y reafirmar como el gusto que tenemos por nuestra profesión y el que la gente pueda pues conocernos un poquito más, sí es importante, ¿no? Porque eso también de alguna manera les provoca curiosidad, ¿no? Como a ver, ¿qué hace esta persona? Hace tiempo de arte, de teatro.
Entonces, pues sí, gracias a ustedes, que les vaya muy padre con esta nueva etapa del programa y pues nada, nos seguiremos viendo. Muchísimas gracias, Marilu. Un aplauso, por favor. Muchas gracias. Y gracias a todos nuestros oyentes por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias y un abrazo enorme a todos. Muy bien. Hasta la próxima.